Al final hay un pequeño cuestionario, o sea, hay un verdadero y falso, unas poquitas preguntas que vamos a analizar, y van a copiar, van a analizar y las vamos a responder. Ya, niños, comencemos entonces con esta retroalimentación de la prueba formativa que tuvimos. ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos otra vez, hemos hablado de las proteínas, que son biomoléculas orgánicas, no se olviden, son biomoléculas orgánicas junto con los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos y los lípidos. ¿Ya? Pero las proteínas, ¿por qué las estamos estudiando más específicamente? Por lo que dice al lado derecho, las proteínas cumplen muchas funciones en los seres vivos. Y cuando empezamos a estudiar algunas funciones en los seres vivos, aparecen las proteínas, pero aparecen muchas veces. Por lo tanto, ha habido un capítulo exclusivo sobre las proteínas. Aparecen a cada rato, ¿ya? Bueno, y lo otro, ¿no es cierto? Existen miles de proteínas en los seres vivos, miles, 30.000 proteínas, tal vez más, ¿ya? Entonces son muy, pero muy importantes las proteínas, estas biomoléculas orgánicas. Veamos acá, aquí hay lo que se llama un mapa araña, y aquí vamos a ir viendo algunos aspectos de las proteínas. Son polímeros, ¿no es cierto? Su estructura molecular son, entonces, moléculas con forma de cadena, ¿ya? Su componente básico, ¿no es cierto?, son los aminoácidos. Entonces son moléculas formadas por estas unidades más pequeñas que son los aminoácidos. Presentan, ¿no es cierto?, un gran grupo de ellas función enzimática, dentro de todas las funciones que cumplen, ¿no? Recuerden que son hartas las funciones, pero yo tomé esta porque después seguimos con la función enzimática específicamente. Por eso solo puse esa. Son fundamentales en el metabolismo. Si tienen función enzimática, muchas de ellas, ¿no es cierto?, van a participar en el metabolismo celular y de los seres vivos. Se forman a partir de información que está en el ADN. Ahí está la receta, digámoslo en términos bien simples, la receta para que se formen proteínas está en el ADN. Por lo tanto, lo que decíamos, si sale con error nuestro ADN, si se pifia, va a aparecer una proteína, ¿no es cierto?, con error. Y eso se va a traducir en un funcionamiento erróneo. Ya. Estas proteínas se forman a través de los llamados enlaces peptídicos y lo último, ¿no es cierto?, que es súper importante también, presentan una estructura tridimensional, ¿no es cierto? Es decir, son moléculas muy grandes que se disponen espacialmente, no son algo lineal exclusivamente o algo plano. Ellas tienen disposición espacial, o sea, los átomos que constituyen esta cadena, ¿no es cierto?, se disponen en el espacio. ¿Ya? Bueno, ahí están estas ideas generales acerca de las proteínas. Ahora, hablando de la estructura tridimensional que ellas tienen, esta disposición espacial, nosotros veíamos que tenían una llamada estructura primaria y que hacía referencia a, ¿no es cierto?, una secuencia lineal de aminoácidos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la estructura primaria, solo hablamos de la secuencia lineal de aminoácidos, un orden en los aminoácidos. ¿Ya? Hablamos también de una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Ahora, si bien solo algunas proteínas solamente tienen estructura cuaternaria, nada más, ya. Bueno, pero todas tienen una estructura primaria, una estructura secundaria y terciaria. La estructura secundaria, ¿no es cierto?, había una disposición espacial que podía ser de dos tipos, la hélice alfa, ¿no es cierto?, o la lámina beta, o una combinación de las dos, y zonas, ¿no es cierto?, donde no había ninguno de los dos plegamientos, y que se mantenían a través de enlaces peptídicos, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, esa proteína con estructura secundaria se vuelve a plegar sobre sí misma y puede, ¿no es cierto?, alcanzar esta estructura replegada, ¿no es cierto?, ya sea como un ovillo o como una especie como de cordón, que son las otras
formas de la estructura terciaria, estas dos formas que podemos encontrar dentro de la estructura terciaria. Ahora, en el caso de la estructura terciaria, las enzimas en general tienen la estructura como de ovillo o globular, en realidad, esa es la palabra correcta. La estructura terciaria puede ser fibrosa, ¿no es cierto?, o globular. En el caso de las enzimas, ellas tienen, en muchos casos, estructura globular. Y aquí participaban una serie de otros enlaces, en la mayoría enlaces débiles, ¿ya? Y algunos fuertes como puente disulfuro, ¿no es cierto?, fuerzas hidrofóbicas, etcétera, que se establecen para que se mantenga esta estructura terciaria, esta disposición mucho más plegada, ¿no es cierto?, de esta cadena de aminoácidos, ¿ya?, con su forma tridimensional. ¿Listo? Y por último teníamos la estructura cuaternaria, que decíamos que la presentaban solo algunas proteínas, y el típico ejemplo, ¿no es cierto?, es de la hemoglobina. Ahora, ¿qué caracterizaba la estructura cuaternaria? Que es una proteína, obviamente, que tiene todas las otras estructuras, pero que está formada por 2 cadenas o más cadenas de aminoácidos. ¿Ya? En el caso del ejemplo típico, ¿no es cierto?, que se da, porque no son tantas las proteínas que llegan a tener estructura cuaternaria, está la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, ¿no es cierto?, que está presente en los glóbulos rojos de la sangre y que está formada por 4 cadenas, ¿ya? 2 iguales y 2 iguales. Esa es la típica, ¿no es cierto?, que se da como ejemplo. ¿Listo? Eso en relación a la estructura tridimensional de las proteínas. Ahora, no olvidemos que las distintas estructuras de las proteínas están determinadas por la estructura primaria. Recordemos, y esa estructura primaria que implica la secuencia de aminoácidos está determinada ¿por quién? Por el ADN. El ADN es quien determina la secuencia de aminoácidos que constituyen a esta proteína. Y va a determinar esa estructura primaria todas las otras estructuras. La estructura secundaria de la proteína, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria en el caso de que lo tuviera. ¿Ya? Y también determina este orden de aminoácidos y todo lo demás, todas estas otras estructuras y obviamente la función. Pero la estructura terciaria en sí es la responsable finalmente de la función biológica de la proteína. Y veíamos que aquí aparecía que se podía dar por algunos factores, ¿no es cierto?, que podían influir en la proteína y hacer que esta proteína perdiera su estructura que se llama nativa, esta estructura tridimensional que tiene, que perdiera su estructura terciaria, decíamos que se desnaturalizaba. Pero en algunos casos también ese proceso puede ser reversible y puede volver otra vez a adquirir esta estructura terciaria y por lo tanto puede otra vez recuperar su función biológica o su actividad biológica. ¿Ya? Así que no olvidar esos conceptos, todos relacionados. Yo vuelvo a retomar toda esta idea porque si no la manejamos, todo lo que viene hacia adelante no se sabe. Es como no saber sumar y restar y tratar de enseñarle ecuaciones simples, ¿ya? Bueno, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, los aminoácidos, muy conocidos por ustedes, que son la unidad básica de las proteínas, o como llamamos el monómero de las proteínas, porque, ¿no es cierto?, el lenguaje es bastante amplio, así que podemos usar hartas palabras, hartas frases para decir lo mismo, ¿ya? Unidad básica de las proteínas, monómero de las proteínas. Cada aminoácido presenta un carbono central y 4 grupos diferentes, ¿no es cierto? Ahí estaba el grupo amino, el carboxilo, el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, y el grupo R, que es el variable. Luego, existen aminoácidos esenciales y no esenciales. Recordemos que eso tenía que ver con si podíamos o no el organismo sintetizar el aminoácido. Si lo podíamos sintetizar,
era no esencial, pero si no lo podíamos sintetizar ese aminoácido que iba a formar parte de las proteínas, debíamos incorporarlo a través de la dieta alimenticia. Y en ese caso, el aminoácido pasa a ser esencial. ¿Ya? Ah, retrocedí, es que estoy intentando ver algo que escribieron en el chat y no pude verlo ya. Y vuelvo otra vez. Listo. Estábamos ahí. Y lo otro que es importante saber que existen alrededor, en los organismos eucariotas en realidad, alrededor de 20 aminoácidos diferentes que constituyen a las proteínas. ¿Ya? Y como ya lo habíamos dicho, para formar la proteína, estos aminoácidos se unen a través de un enlace que es un enlace covalente, es decir, un enlace fuerte, que es el enlace peptídico y que se establecía entre el grupo amino y el grupo carboxilo de cada aminoácido. ¿Ya? Bueno, hablemos ahora de una función específica de las proteínas. Nosotros aprendimos que las proteínas tenían muchas funciones. Función defensiva, función estructural, receptor de señales, estaban asociadas con la movilidad, ¿no es cierto?, con la contracción muscular, función hormonal, función regulatoria, etc. Y una gran función que es fundamental dentro del funcionamiento de los seres vivos es la función enzimática. ¿Ya? Ellos actúan como enzimas. La mayoría de las enzimas, ¿no es cierto?, son proteínas. Acordémonos que, lo mencionamos, que por mucho tiempo se pensó que todas las enzimas que existían en los seres vivos, todas eran proteínas. Pero se descubrió que un grupo de ellas, ¿no es cierto?, no son proteínas, sino que son un tipo de ARN. Y a esas enzimas que son ARN se les llama ribosima en general, ¿ya? Bueno, entonces, estas enzimas son fundamentales para que se produzcan todas las reacciones químicas en los seres vivos y por lo tanto en las células. O sea, estamos hablando de las llamadas reacciones metabólicas. Cuando yo hablo de reacciones químicas de los seres vivos, estoy hablando del metabolismo del individuo. Y es tan usada esa palabra. Muchas veces las personas la usan y no tienen toda la conciencia, no tienen por qué saberlo, ¿no es cierto?, que el metabolismo se refiere a todas las reacciones que ocurren en los seres vivos, a todas las reacciones químicas, a todas las transformaciones químicas que hay de sustancias al interior de los seres vivos, constituyen lo que llamamos el metabolismo. Y estas reacciones metabólicas nosotros las separábamos en dos, por eso puse la flechita. Estas reacciones metabólicas en las que participan enzimas se separaban en dos grandes grupos, las llamadas reacciones anabólicas y las reacciones catabólicas. Las anabólicas son reacciones de construcción, es decir, aquí se arman moléculas, ¿ya? Y van a participar enzimas, ¿ya? Y las reacciones catabólicas son reacciones de destrucción, o sea, se destruyen moléculas que son complejas. Es decir, aquí es donde se degradan moléculas grandes, ¿no es cierto? En muchos casos nosotros, en todos los casos las integramos con los alimentos y debemos transformarlas y todas esas reacciones van a ser reacciones catabólicas y van a participar enzimas, ¿ya? Ahora, ¿qué hacen estas enzimas? Como dice ahí, aceleran la velocidad de las reacciones químicas. ¿Ya? ¿Y cómo logran acelerar la velocidad de las reacciones químicas? A través de la disminución de la llamada energía de activación de las reacciones químicas. O sea, toda reacción química, ¿no es cierto?, de nuestro organismo requiere de una cierta cantidad de energía, es como el chispazo inicial, ¿no es cierto?, como el encendido. ¿Ya? Y esa es la energía de activación. Ahora, al participar enzimas, la enzima hace que se necesite menos de esta energía, por lo tanto, la reacción ocurre en un tiempo mucho menor, ocurre mucho más rápidamente. Y eso implica que las acelera, ¿ya? Pero estamos hablando de aceleraciones de 1.000.000 de veces, pues, así de rápido, ¿ya? Nosotros tenemos reacciones que ocurren casi instantáneamente. Entonces, eso es una gran eficiencia en los seres vivos. Entonces, nosotros dependemos de estas enzimas
para todo nuestro metabolismo, que es fundamental para nuestro funcionamiento. ¿Ya? Bueno, y aquí hay conceptos relacionados, ¿no es cierto?, con la función enzimática, y ahí aparecía dentro de la enzima lo que era el sitio activo, el sustrato y el producto. Y abajo yo coloqué esta típica como ecuación, casi como no es precisamente una ecuación química, porque al participar una enzima tiene su variante, ¿ya? Entonces, aparece la E de enzima, ¿no es cierto?, que se une con el sustrato, ¿ya? El sustrato, ¿quién es? Es el compuesto, la sustancia química, ¿no es cierto?, la molécula, que va a ser transformada, que se va a modificar en esta reacción, que puede ser una molécula o más diferente, ¿ya?, que se une con la enzima. Eso es fundamental. Tienen que unirse ambos, uniones que son transitorias, por lo tanto, esta unión que se establece entre la enzima y el llamado sustrato, que es el que se va a transformar, es pasajera, es una unión débil, ¿ya? Y se va a formar esta unión, complejo enzima-sustrato, que está mostrado ahí, y luego, ¿no es cierto?, se va a formar el producto, es decir, este sustrato se va a convertir en una o más sustancias nuevas. Pero como vimos, ¿no es cierto?, la enzima se va a recuperar por completo, lo cual a mí me hace recordar, ¿no es cierto?, que la enzima no se modifica en este proceso. Y esta especie de ecuación, ¿no es cierto?, que tenemos, aplica tanto para las reacciones, para todas las reacciones metabólicas, tanto para las catabólicas como para las anabólicas. ¿Ya? Aplicamos esta misma ecuación. Listo. Y ahí está nuestra retroalimentación, que va a finalizar con un pequeño cuestionario que ustedes van a tener que responder para que luego podamos revisar y comentar. Así que les voy a pedir ahora que lo anoten. Yo dije verdadero y falso. El verdadero y falso lo hice para otro curso, para el diferenciado del tercero. Ya. Así que lo anotan, por favor. Y ahí vamos a ver las dudas que hayan estado, aparecido, recordado, etc. Así que lo anotan. Yo los voy a husmear mientras tanto. Ya, pues, Ñara, muéstrate. Oh, sorry. Ahí. Que estoy tratando de curiosear y se me corre la cuestión. Mejor no curioseo. Tengo los pies helados. ¿Listo, niños? Ya, medio minuto más para que...
Ya, niños, veamos entonces. Oh, demasiado sensible esta cuestión. Ya, voy a sacar el cuestionario. Ya, chiquillas, nos miramos, por favor. Aparezcan, please. Ya. Ya, niños. Listo. Profe, ¿qué no les puede quitar el silencio para que respondamos esas preguntitas y aclaremos dudas, por favor? Gracias. Ya, chiquillos. ¿Pueden habilitar sus micrófonos, chiquillos? Ya.